Bueno, buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, hoy queda enviarles un enlace para unas preguntas, ¿ok? Pero como hoy estuve respondiendo varias inquietudes por el tema, por ejemplo, Gregorio, sí, déjenme, yo ya tengo el material, ¿sí? De seguridad y salud en el trabajo y el de, uy, me olvidó cuál era el otro. Son dos que ya se hicieron. Esos ya los tengo listos, ya los tengo montados, pero no los he montado en el enlace. Entonces yo tranquilos que yo a más tardar el fin de semana lo hago y les queda todo el día, ¿vale? Para que tengan en cuenta esa situación. Eh, ¿Qué otra cosita? ¿Alguna vez les han hecho algún examen de propiedad horizontal? ¿En algún momento de su vida les han hecho algún tipo de examen de propiedad horizontal? No, pues hoy lo vamos a hacer, ¿vale? Por ahí tipo 8 y 20 lo hacemos, una horita. Son alrededor ya les cuento, son alrededor de 11 preguntas. O sea, es fácil. Listo. Entonces, misma temática del día de ayer. Segundo, para no generar distorsiones fuera del tema que estamos tratando, ¿vale? Para no generar distorsiones fuera del tema que estamos tratando, y pues ya varios han escrito. Entonces, las preguntas que no tengan que ver con el tema que estamos tratando, no la miremos, ¿vale? Espérenme y la hacemos el sábado. ¿Ok? Espérenme y hacemos el sábado, después de las 10:30 o 11, ¿vale? Las que no tengan que ver con el tema. Si son del tema, por favor, sí, para no, digamos, de generar una distorsión del tema que estamos viendo, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, por favor. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado en el manual de convivencia, ¿verdad? ¿Quién me recuerda? Buenas noches. Yo les dije ayer un concepto sobre manual de convivencia. ¿Quién me recuerda qué es el manual de convivencia? Y si el manual de convivencia también lo tocamos ayer, ¿será que se debe elevar a escritura pública? ¿Por qué no se eleva? ¿Por qué no se eleva a escritura pública? Porque el único documento que se eleva a escritura pública es el reglamento, ¿verdad? El resto es un acuerdo de buenos vecinos, que muchas juristas han manejado una figura diferencial en donde incluyen, como de hecho hay un concepto también del Ministerio de Vivienda, si no estoy mal, donde incluyen el mal de convivencia como parte, eh, digamos, integral del reglamento, ¿verdad? Eso lo han hecho, eso para darle como un piso jurídico, ¿verdad? Entonces, pues mi posición sigue siendo la misma, es una posición personal. Todo lo que tenga que ver con temas de sanciones que ustedes quieran incluir en el reglamento, para mi posición, debe generarse en el reglamento. ¿Listo? El manual debe ser una sustracción de la información en temas sancionatorios del reglamento para de contar. Ya si ustedes quieren incluir algunos otros tipos de situaciones, puede ser que si hay una impugnación de un tipo de sanción por ese tema, puede ser que se, se manejen. ¿Listo? De resto, o puede ser que eh, ¿cómo se llama esto? Se las impugnen, pero puede ser que en esas impugnaciones realmente que no tengan fruto. Pero pues ya les había dicho. Sí, estoy tratando de recopilar, es que hay varias. Otra pregunta, otro tema. eh, Recuerden que las preguntas a 6:45, ¿vale? 15 minutos. Otro tema aquí a tener en cuenta, recuerden que el manual de convivencia es ese acuerdo de buenos vecinos, que también puede ir acompañado de procedimientos internos.
¿Como cuáles? Como, por ejemplo, el tema de las mascotas, uso de las mascotas, cómo van a ser el manejo de esos seres sintientes. También en el mal de convivencia se establecen, y eso lo tocamos ayer, pero vamos a recordar, se establecen estos acuerdos, por ejemplo, de el manejo de ruidos, molestias y actos que perturban la tranquilidad de los demás ocupantes del edificio. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, temas de consumo, por ejemplo, de cigarrillo que puede afectar el olor a otro tercero, a un tercero. Eso también se puede manejar a través del manual de convivencia. Temas de ruidos, temas, por ejemplo, de horarios de trasteos, tema, por ejemplo, horarios de reparaciones, tema, por ejemplo, como les había tocado también el tema ayer, del manejo de las zonas comunes, ¿verdad? Tema, por ejemplo, el manejo de las mascotas, temas, por ejemplo, de los parqueaderos, manejo de los parqueaderos y los elementos de acceso a los parqueaderos, porque algunas de ellas copropiedades han hecho un inventario en ese tipo de parqueaderos y realizan un censo de esta situación. Entonces aquí básicamente en ese manual de convivencia se regula o se regulan o se establecen acuerdos, no regular, no hablemos de regular. Se establecen acuerdos de buenos vecinos para que estos puedan vivir en armonía, cumpliendo con unos acuerdos claros para no afectar la tranquilidad y la sana convivencia dentro de la copropiedad. Para de contar. Ahora bien, también se estipulan, por ejemplo, situaciones como cuando hacen cómo va a ser el tema de los trasteos, las reparaciones y demás, y puede ir acompañado de otras situaciones, ¿ok? Como puede ser el tema de los inventarios de los seres sintientes. ¿Qué pasa con esos seres sintientes? Hay mucha situación, de hecho el Código Nacional de Convivencia, en la ley 1801, ha establecido unas situaciones o unos comportamientos contrarios que deben ser adoptados por cada copropiedad. ¿Ok? Y entre ellas está el manejo de los seres sintientes, sobre todo aquellas razas que se consideran potencialmente peligrosas, ¿verdad? Esto debe ser adoptado a través, ya sea del reglamento, si pues yo sé que es costoso, o a través del manual de convivencia, como un acuerdo de buenos vecinos para cumplir en cuanto al manejo de esos seres sintientes. A su vez, debe ser adoptado ese censo de esos seres sintientes y y que se logren identificar cuáles de esas mascotas que tenemos son potencialmente peligrosas. ¿Para qué creen ustedes? Y aquí les voy a igualar el chat. ¿Para qué creen ustedes que se deben identificar esas mascotas que son potencialmente peligrosas? ¿Para qué creen, consideran ustedes que se deben identificar esas mascotas potencialmente peligrosas? Para tener un control, ¿verdad? Bajo la experiencia, yo les manifiesto, les he dicho, bueno, aquí es importante que se identifiquen y también se les realice un compromiso o un acuerdo, un compromiso a todas las personas o copropietarios o residentes que tienen ese tipo de mascotas. ¿Para qué? Para que ellos se responsabilicen como una cláusula de indemnidad en donde no se responsabilice a la copropiedad frente al comportamiento de estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que esos seres sintientes que son considerados razas potencialmente peligrosas deben cumplir con unas condiciones, ¿no? Como el tema de la correa, el tema del bozal, temas de seguros y demás, ¿verdad? ¿Qué pasa? Una buena práctica.
que se ha realizado es esa. Básicamente, establecer a cada uno de estos propietarios que tienen ese tipo de razas un compromiso en donde se deje claro la responsabilidad que tienen con ese tipo de seres. Adicional a ello, eh, qué responsabilidad tienen y que se deja claro que cualquier daño que ocasione este tipo de seres son o es de exclusiva responsabilidad del propietario y que básicamente se compromete a cumplir con todo lo que tiene que ver con el reglamento, el manual de convivencia y la ley, ¿vale? Y que adicional a ello, de que todos los daños que ocasionen ese tipo de animales, por ejemplo, que ataque a un tercero, este tipo de seres que ataque a un tercero, lo debe cubrir esa persona dejando sin ninguna responsabilidad a la copropiedad. Esto es una buena práctica, realmente es una buena práctica. No lo estoy diciendo que existen procedimientos, no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque seguramente si ustedes establecen ese compromiso, ¿verdad? Ese compromiso y lo hacen firmar, pues el propietario va a tener claro que en caso de que ocurra algo, él es el único responsable y de hecho se deja, se salvaguarda la copropiedad de cualquier posible situación que se lleve al interior de la misma por ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y está, obviamente establecer un manual de convivencia como unos acuerdos y en el reglamento, o en el reglamento si lo tienen, si lo pueden modificar. De hecho, debemos modificarlo para este tipo de situaciones, porque o existen muchas circunstancias en las cuales se ha demandado a la copropiedad por que estos seres atacaron a niños, por ejemplo, ¿verdad? Porque esos seres atacaron a niños, ¿verdad? Y ahí comienzan a identificar o a evaluar el control que se le ha realizado por parte de la administración. Y esta es una buena herramienta, ya que allí usted simplemente garantizó que a esta persona se le entregó formación, capacitación en temas de la 1801, de la 2024 y demás normas en relación al manual y el reglamento para que esta persona cumpliera con estas circunstancias. Eso es una buena práctica. Adicional a ello, pues también no podemos dejar de lado que una vez identifiquemos este tipo de situaciones o de familiares o personas o propietarios o residentes que tengan ese tipo de mascotas, pues obviamente realizar como una pequeña inducción, una pequeña charla, una pequeña capacitación en donde se les manifieste y se le deje mediante acta que esta situación, pues, qué es lo que debe cumplir en relación al manual, cuáles son las circunstancias que deben cumplir en relación al manual y al reglamento y a la ley. Esto es unas, digamos que son buenas herramientas, buenas prácticas que podríamos hacer para evitar a futuro que incurramos en una posible responsabilidad por falta de control o falta de manejo dentro de la copropiedad y asimismo, pues, dejar salvaguardar la integridad de la misma, porque esto suele pasar. Otra situación que ocurre con esto y que debe estar relacionado con el manual de convivencia es que el tema, por ejemplo, del manejo de los escombros, ¿verdad? Es que aquí
Es que hay situaciones, ya le doy la palabra a Miguel. Deme 5 minutos y ya le doy la palabra. Deme 10 minuticos y ya le doy la palabra. Es que hay cosas que uno se pregunta, bueno, mascotas, he visto inclusive hasta gente que tiene tigrillos. No sé por qué, o sea. Bueno, si existen como en su copropiedad y tienen ese tipo de mascotas, por ejemplo, palomas y demás, regúlelo dentro del manual, aunque no son domésticas, sí, no son domésticas, no deberían estar allí. No, no deberían estar allí. Igual que, por ejemplo, sí, es que, es que se supone, sí, no se deben permitir, pero mire que lo he visto. O que se traen, no sé, una serie de cosas que uno a veces sí se asusta, dice, pero ¿qué? Tarántulas. Bueno, eso no son domésticas y eso también debe quedar regulado allí. Ah, bueno, también el tema de la vacunación. Es que esto, yo les voy a decir algo aquí como una buena práctica. Todo este tema, háganlo a través de de un procedimiento o un manual. Manual para el tratamiento o para el manejo de mascotas. Y háganle firmar a cada uno de sus copropietarios un compromiso. Y dejarles claro qué tipo de mascotas pueden tener al interior de la copropiedad. No, es que prohibir alimentar por palomas no. El problema es que de pronto las tengan como mascotas dentro de la propiedad, porque es que es otra cosa. Hay temas de temas. Por ejemplo, que tengan palomas y lleguen esporádicamente, ¿verdad? Pues ahí es un tema complejo. Ahí sí yo no le puedo decir a la persona, ni siquiera ella tiene ese tipo de situaciones. Eso es algo complejo, pero entonces sí es bueno que se comience a regular. Hay situaciones de situaciones. Los gatos también son problemas. Sí, los gatos también son problemas porque, bueno, los que se pueden censar bien, pero el problema es que llegan de vecindarios, de cercanías, y ahí está la complejidad porque ellos sí son, digamos que se pueden domesticar en teoría, pero como existen tanta volumen de gatos alrededor de las instalaciones, es complicado, es complicado. No falta. Es complicado. Entonces, por eso es otro tema que ustedes deben regular y en el manual de convivencia debe ir anexo otro tipo de documentos que permitan regular ese tipo de situaciones. Pero es que yo no, esa situación, yo no considero que sea una, digamos que le dé animales alimentación. Yo sé que puede ser asqueroso a los demás. Entonces, ahí es un tema de convivencia que se debe tratar a través de el comité. Digamos que, por ejemplo, la persona llega y se supone que está dando la alimentación a los estos tipos de animales y demás, y ese tipo de animales llega y, no sé, más de palomas y afecta a los demás, entonces ahí ese se debe tratar a través del comité de convivencia, porque yo tampoco le puedo prohibir a ella, venga, de la alimentación a las mascaras, a ese tipo de animales que son esporádicos. Es complejo. Yo no se lo puedo prohibir. De hecho, no le puede colocar una tutela y va para ganar. Entonces, por eso yo les recomiendo cuando existen ese tipo de situaciones, regúlenlo a través del manual de convivencia, perdón, del comité. Hagan esa situación. Bueno, otro tema que debe tocar el manual de convivencia, pues el tema de obras y el tema, bueno, obras sin autorización legal, ¿no? ¿Cómo debe ser el tema de las obras? ¿Cómo debe ser el tema, por ejemplo, de los escombros, señores? De los escombros. ¿Cuál va a ser el manejo de esos escombros y dónde o cómo se deben ubicar? Porque hay personas que las colocan al interior de la copropiedad o en las zonas comunes y eso no podría ser.
Vamos a, espérenme un segundo, les voy a mostrar algo. ¿Les ha pasado esto? Estaba mirando una fotografía, estaba buscando una fotografía. ¿Les ha pasado esto o esto? Bueno, aquí se ve distorsionada. ¿Esto les ha pasado? Bueno, ¿será que esto se debe regular dentro de esos comportamientos o buenas prácticas de buenos vecinos? El tema de las bicicletas, ¿cierto? El tema de los escombros, el tema de ese manejo con esas bicicletas allí. No solamente se deben, no solamente se debe manejar en esa situación, sino que también puede afectar en caso de una posible emergencia. ¿Por qué? Resulta que, por ejemplo, hay un tema de un sismo y todos deseen abandonar las instalaciones de la edificación por ese tipo de sismo y se encuentra ese tipo de obstáculos. ¿Será que esto es normal? ¿Esto será que genera un daño? Claro, una afectación. Por eso también se debe regular y establecer en este acuerdo. Entonces hay varias cosas. Uno, animales. Bueno, dos, ese tipo de manejos de escombros, horarios, temas, por ejemplo, de no colocar ningún tipo de obstáculo en las escaleras, porque esas escaleras son de emergencia, temas de ruidos, tema de consumo de sustancias psicoactivas o de consumo de, por ejemplo, de cigarrillo, ¿verdad? De hecho, hay algunas copropiedades que establecen espacios para esas personas que usualmente consumen cigarrillos, para que lo hagan en una zona despejada que no afecte a ninguno. Un segundo, bueno, aquí también se debe comenzar a regular otras cosas, otras situaciones que también están siendo mal utilizadas, o sea, siendo mal eh, manejadas, digámoslo así. Por ejemplo, temas de lavado de vehículos, temas, por ejemplo, bicicletas y automóviles eléctricos, que no falta el vecino que coloque el vehículo eléctrico y lo conecte de las zonas comunes, ¿verdad? Y este pues va a afectar el consumo de todas las zonas comunes. Entonces eso también se comienza a comenzar a regular.
Temas, por ejemplo, de mecánica de vehículos al interior de los parqueaderos. Claro, hay temas puntuales que podrían llegarse a arreglar, a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, que el vehículo tuvo algún tipo de que, no sé, le falló algo a la batería. Entonces, pues allí podría ser, al cambio, algún tema sencillo que no es tan no tiene tanta afectación. Por ejemplo, que el vehículo amaneció descargado, entonces requiere del choque de otro vehículo para poder, eh, digamos que recuperar un poco de energía. Por ejemplo, el tema del cambio de una llanta, eso podría manejarse allí, pero ya no va a faltar el vecino que llegue el día domingo y comience a desbaratar el motor, que comience a cambiar el aceite del vehículo, que comience a realizar la pintura del vehículo. Eso no, esto ya tampoco, hasta ya no. Eso también se debe regular. Lo que pasa es que esos acuerdos están para cumplirse y están para mantenerse claro. Un segundo que me estoy respondiendo acá. Entonces, todas esas circunstancias hacen que se deban regular a través de ese manual de convivencia. Son acuerdos de buenos vecinos. No quiere decir que se van a imponer sanciones, pero sí es un acuerdo de buenos vecinos. O sea, son situaciones del día a día que no deberían ocurrir, porque pues obviamente pueden generar eh, una molestia a los demás vecinos. Para eso existe ese manual, digamos que ese acuerdo en donde cada uno se compromete a cumplir con ciertas situaciones para no afectar la tranquilidad de los vecinos, ni obviamente no afectar la seguridad de los mismos, bicicletas, escombros, no faltará el que vaya y descargue un colchón y lo deje en las escaleras, no faltará el que llegue con un animal peligroso, ¿verdad? Tema de ropas en los tendederos. Hay algo que también es muy común hoy en día, es encontrar, por ejemplo, el tema de el tema de las materas, de las materas, porque esas también pueden llegar a ser peligrosas, ¿cierto? Eso también puede llegar a ser peligrosas. Eh, entonces aquí también, eso también se debe regular, se debe establecer. El tema de colocar la ropa en las ventanas también. Bueno, ya el manejo de basura ya se habló. Para eso es el manual de convivencia. Digamos que para esto es, ¿verdad? Es para esto. Pues es que si no es conjunto residencial, no aplica la propiedad horizontal, no existiría reglas para vivir en armonía. Ahora bien, también hay otro tema. Miren, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si un vecino o una vecina que tiene una cierta religión coloca un pendón en todo el balcón alusivo a esa religión? Eso sería también una afectación. Que coloque un pendón alusivo a la religión grandísimo, que digan que asistan a la iglesia o demás. ¿Sería una afectación?
Ahora bien, ¿qué pasaría? Listo, muchos dirán, no, pues, para mí no, porque es religión no. Sí, es el libre derecho. Pero otros pueden decir, no, no, a mí sí me puede afectar, ¿verdad? A mí sí me puede afectar, porque yo no comparto ese tipo de religiones. Es como limitar que no faltará el vecino que coloque un pendón de lado a lado alusivo a un partido político, ¿cierto? A un tema alusivo político, de partido político. Estas situaciones, aunque no se pueden prohibir, sí se deben regular, ¿ok? Sí se deben regular. En estos balcones, pues no es permitido, no se debe, no se debe regular. ¿Por qué? Porque es, primero, por el tema de contaminación visual, aparte de esto, porque es una zona común, ¿verdad? Es una zona común y las zonas comunes no se pueden modificar con ninguna situación o afectar por ninguna situación, ni temas comerciales tampoco, ¿ok? Eso se debe regular, ¿verdad? Se debe regular, porque si no van a tener problemas con esos vecinos que van a decir, no, pero es que yo no soy de esa religión, o no va en contra, por ejemplo, de cierto partido, y no, ¿por qué me permiten esa situación? Eh, Porque permiten que ocurran este tipo de circunstancias y van a tener conflicto. Entonces, lo mejor es regularlo. Si lo quieren hacer al interior de la copropiedad, o sea, al interior de su zona privada, perfecto, háganlo. Pero con el tema de zonas comunes, regulen, ¿verdad? Regulen. Bueno, entonces tenemos acá la mano levantada de Bere. Creo que tenía otro compañero la mano levantada. La señora Bere, por favor, tiene el micrófono habilitado. Hola, buenas, ¿me escucha? Sí, señora, yo la escucho perfecto. No, es que yo levanté la mano, pero es que yo tenía una duda, pero era de ayer, y yo dije, no, pues más tarde que me den, no es acerca del tema de ahora, entonces no sé si nos podemos desviar un poquito. No, entonces escríbeme al WhatsApp, el WhatsApp o al WhatsApp y yo le respondo, ¿vale? Sí, bueno, bueno. Dale. Listo. Jenny, Buenas noches. hola Jenny, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una consulta pasó, eh, es un conjunto campestre y resulta que una mascota se salió de su casa. Los dueños no se dieron cuenta y cuando se dieron cuenta fue porque la mascota fue atropellada, porque como es un campestre, pues hay vías internas. Sí, Entonces, el copropietario demandó a la al dueño del vehículo y demandó al administrador y demandó a la copropiedad. Pero sí, entonces lo que le respondieron es que él, como dueño de sus mascotas, era el único responsable porque él tenía que tener cuidado de su propia mascota. sí. Entonces, en esos casos, ¿qué es el deber ser? Lo que les había dicho ahorita, recuerda que yo les comenté al principio con el tema de mascotas, expónganle a cada propietario la responsabilidad que tienen frente a esa mascota y si es una mascota potencialmente peligrosa, déjenle Pero si no claro. está escrito y si no lo está porque realmente nunca había pasado una cosa de esas, y entonces digamos que como hasta que no sucede, no salen las cosas. Si no está, o sea, ahí puede que el juez lo interpretó a favor de ustedes y dijo, listo, la responsabilidad es de ese tercero, ¿cierto? Sí. Puede que el juez diga, bueno, sí, pero puede que otro juez en otro tema diga, no, es que también la copropiedad en cabeza de la administración debió manejar, establecer controles y políticas internas. Entonces puede existir esas dos situaciones. Si ya pasó y ya pues pasó con ese tema con el que le dieron digamos que la sentencia salió a favor de ustedes, perfecto, bien. Pero a partir de ahora, regúlenlo a través de ese tipo de situaciones. O sea que en este caso tocaría modificar el reglamento No interno. tanto el reglamento, pero sí puede hacerlo, no tanto el reglamento, pero sí lo pueden hacer a través del manual
Y como les dije ahorita, establecer, ma- eh, ¿cómo les dije ahorita? Certificaciones por escrito de responsabilidad cada uno. ¿Ya? Ah, ok, Con perfecto, eso se muchas salvaguardan un gracias. poco, claro, ya pasó. Néstor, escucho. Sí, la norma está por encima. Es que sí, vuelvo y les digo, la norma está por encima, la ley está establecida, claro. Pero vuelvo y les digo, puede que un juez en su análisis y de acuerdo al análisis que realice y demás, eh, manifieste, bueno, sí, puede haber una responsabilidad compartida por parte de la copropiedad porque ellos debieron regular de acuerdo al manual de convivencia, a sus documentos internos, como es el reglamento, y adaptarlo a la ley, al Código Nacional de Policía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ejercer control al interior de la copropiedad porque eso nos corresponde a nosotros. Puede que el juez diga, bueno, entonces en ese caso, por ejemplo, no que el caso no sea ese, sino que, por ejemplo, la mascota eh, hizo caer a una persona y esa persona quedó cuadraplégica porque iba en una moto. Entonces le van a preguntar, bueno, ¿qué regulaciones internas hizo? ¿Qué estableció la regulación de los límites de velocidad? ¿Usted tiene soporte de esa situación? Ese tipo de situaciones es importante que lo tengan claro. Que lo tengan claro y que lo regulen para que cuando, digamos que así es un mecanismo de blindarnos frente a una situación parecida. ¿Listo? Para esa situación parecida. Porque puede ocurrir que en ese caso, puede, por ejemplo, la persona pierda la vida, o la mascota, y eso ha pasado muchas veces, ¿no? Pero entonces nos van a decir, bueno, ¿y qué control interno tuvieron ustedes? Venga, muéstrenme los reglamentos. Entonces nos pueden hacer responsables, solidarios. Néstor, Buenas noches, profesor. buenas noches. Eh, quisiera, quisiera dar una opinión de pronto complementando lo que su merced dice, porque en realidad me parece muy acertado, sí, al ser un conjunto residencial, una propiedad privada, Sí, nosotros como administradores, como consejo de administración, lo que tenemos es que regula. realmente implementar una política que regule este tipo de situaciones, ¿no? Siempre y cuando esa política no infrinja la ley, ¿no? Porque pues sabemos y debemos Ajá. conocer que encima de la ley no puede haber nada. Entonces, en mi conjunto han habido muchas situaciones con mascotas. Nosotros inicialmente pues hacemos lo que hace todo el mundo, que es exigir el bozal y la correa, pero muchas personas que porque el perro no es de raza peligrosa, pues no lo saca con correa, que porque el perro no es de raza peligrosa, tampoco le pone un bozal, que porque el perro no es de raza peligrosa, entonces las personas le abren la puerta y lo dejan salir a que haga sus necesidades donde quiera y regresar, ¿sí? Pero entonces nosotros en algún momento lo que hicimos fue regular, registrar cada una de las mascotas que tenían los propietarios, los residentes, porque pues ya sabemos que la gran mayoría de los residentes de los conjuntos muchas veces son arrendatarios. Entonces, desafortunadamente, ahorita tenemos un propietario un poco, no sé cómo llamarlo, cansón, que vive demandando el conjunto porque según él se le están violando los derechos, se le está violando el derecho a la libre expresión, se le está violando el derecho a tener una mascota, se le está violando el derecho a que él pueda compartir con su mascota en las zonas comunes. Sí, entonces pues con respecto a esto, profe, tenía dos preguntas. De pronto, ¿hay algún mecanismo que nosotros como administradores o como cuerpo colegiado del conjunto, digámoslo así, em, podamos tomar una acción para enfrentar a esta persona que tanto demanda? Porque es que demanda por todo, de verdad.
Pero es que, o sea, negarle a esa persona la posibilidad de demandar es como hay muchas veces que, y eso pasa también en algo, en algunas copropiedades, que todos colocan derechos de petición y mandan derechos de petición, pero es que yo no les puedo negar ¿cómo les puedo coartar esa libertad? Sí, sí, ¿Sí? señor, él manda derechos de petición cada 8 días con 25, 30 requerimientos y pues ya sabemos que si no lo contestan a uno, pues él va y lo convierte en Sí, tutela y claro, sí, claro, ahí se alarga pues el tema. pero realmente no se le puede negar. Y es un tema que no sé, que digamos que puede afectar a la parte administrativa de la copropiedad, claro, porque deben responder y demás, pero no se le puede coartar ese derecho. Sí, Ahí profe, es muy pero lo que complejo. eres, si nosotros, o sea, si yo desconozco, porque es que realmente yo estoy aquí es para aprender, ¿existe algún mecanismo que nosotros podamos adoptar para hacer que este tema termine? Porque es que el señor no lleva ni 1 año ni 2 años con ese tema, ya lleva, impugna las asambleas anuales, impugna una asamblea extraordinaria, él todo lo impugna, ¿sí? Entonces, es un vecino que desafortunadamente ya se volvió, fue una piedra en el zapato porque hace gastar mucho dinero en abogados, ¿sí? Porque pues una asamblea, una impugnación de asamblea no la puede contestar un administrador, tiene que pagar un abogado para que represente al conjunto y entonces eso lo que está haciendo es como un déficit en el presupuesto anual porque desafortunadamente nosotros hacemos el presupuesto con los valores que creemos que se van en el año, ¿no? Pero como el señor impugna las asambleas y eso genera ya un gasto más grande, ¿sí? Entonces el conjunto entra en un déficit patrimonial porque Él ya impugna no, las decisiones, sí. Él impugna algunas decisiones. No sé, tal sí, vez mediante el apoyo de un abogado establecer que se le condena costes, que cada vez que realice algún tipo de esa situación se le condena cosas, para que cada él que lo haga, pues al menos se le cobre, ¿sí? Sería como la manera más, eh, digamos que, de coartar a que la persona ya comience a mandar a impugnar las decisiones de la asamblea. Entonces que se le condene costes para ese tema. Cada vez que entre las pretensiones de la respuesta que usted establezca, pues coloque la persona, tanto el que gane como el que pueda perder ese tema, pues se le condena costes para que él pues tenga eso. Puede ser por el tema de que siendo temerario, sí, por decisiones por la temeridad de las impugnaciones, porque a veces las impugnaciones no son, de pronto no son infundadas o son temas que no son claras. Y declarar no grato, pues tendríamos que mirar muy bien, ¿verdad? Porque no todos, aquí no lo veía, no lo vería como un tema de declaración de una persona no grata. Pero sí el tema de costes, por el tema de la temeridad digamos que en el tema de la impugnación, porque a veces ni siquiera pueden ser temas que no sería otro punto. Bueno, Andrea y demás, por favor, levanten la mano. Recuerden que deben levantar la mano. Tengo 9 personas con la mano levantada, entonces le voy a dar la parte, sí, a cosas, es como que es como lo más, como lo que más le puede afectar, porque cuando le tocan el bolsillo sería otro tema. Yo ya les dije cómo, lo de tema de las multas que no salen en el reglamento, ya les dije cómo. Eh, También podría ser citarlo a una conciliación, digamos que citarlo pero es que igual, sí, yo creo que va a citarlo a la inspección de policía y a la conciliación, tampoco le van a poder coartar esa situación. La única es que le afecte económicamente a él, para que él diga, bueno, ya me retrato un poco, ya me abstengo un poco de ese tema. Fabio, Sí, buenas noches. sí, Buena- señor, lo escucho, Fabio. ok, perfecto. Mira, dentro del manual de convivencia se puede hacer unas anotaciones de lo que no debe hacer
el consejo de administración? Puntuales. ¿Qué es lo que no debe hacer el Consejo de Administración? ¿Ah? Es que recuerden recuerden que el Consejo de Administración está regulado por la ley. ¿Recuerdan en qué artículo? ¿Cuál es el 40. acuerdo que dice, cuál es el artículo que habla sobre las funciones del, 48 creo que es. ¿quién más? Las funciones de, Sí, pero existen esas funciones, pero es que ¿sí? el consejo no las cumple. Es decir, piensan que ellos pueden coadministrar. ¿Coadministrar en qué sentido? En el sentido de que están vigilando y disponiendo de los trabajos que hacen, por ejemplo, las empleadas del aseo, el piscinero, 55. de una obra, están revisando la obra. Eso es función del administrador Sí. del consejo. Entonces, esos son puntos claves que se deben prohibir dentro del manual de convivencia. No prohibirlo porque usted estaría diciéndole, es que están comportándose mal. No, todo lo que no esté en el reglamento se entiende como que está contrario a la ley. ¿Listo? Está contrario. O sea, por ejemplo, en el reglamento yo vuelvo y les digo, las funciones están establecidas en el artículo 55 de la ley, ¿ok? Que habla de ser el órgano colegiado, artículo 55. Sí. Primero. Segundo, recuerden que yo les dije a ustedes, también lo vimos en clase, les dije, bueno, eh, en el manual, perdón, en el reglamento deben existir unas funciones extras del consejo. Todo lo que no se encasille dentro de esas funciones, Lo que no aparezca en el reglamento con propiedad no lo es. exacto, no lo pueden hacer. Perfecto, Ya, listo. perfecto. Lo que no aparezca en el reglamento no deben hacer. Así de sencillo, sí, exacto. Eso más ¿Ante qué, claro no lo puedo hacer, no lo puedo decir. ante qué personas se puede quejar uno si insisten en seguir trabajando o colaborando o asistiendo al administrador de esa Ahí forma? tienen que solicitarle al administrador, porque vuelvo y les digo, el administrador tiene unas funciones y el consejo tiene otras. Sí. Que si bien es cierto, el consejo de cierta manera es el jefe directo, o puede llegar a ser ese jefe porque es el que nombra o no a este tipo de administradores, las funciones y todas las responsabilidades es del administrador. Entonces, por eso debe quedar claro también dentro del contrato que las funciones y todas las responsabilidades que de las decisiones que se tomen son única y exclusivamente del administrador. Eso está en la ley 222. Ojo El, con eso. Entonces tienen que decirle esto a él. el último puntico. ¿El administrador puede delegar funciones en miembros del consejo o cualquier persona de la copropiedad? Que no sean funciones propias de él. Sí. No, no. Todas las funciones de No, administración dentro de la administración son propias del administrador. Por decir algo, tienen que hacer un trabajo en un transformador. Él no, delegar a algún miembro del consejo, a alguna persona, no. lo reemplace en verificar y estar pendiente de ese trabajo. Podría decirle de pronto al de seguridad y salud del trabajo, como usted es el de seguridad y salud del trabajo, apóyeme en la inspección para cumplir con los temas del marco regulatorio en relación a seguridad y salud del trabajo, para que, Al ¿vale? consejo, Dentro del interior de la copropiedad, sí, apóyeme al de seguridad y salud del trabajo. pero no Pero al consejero no, porque el consejero es parte del órgano de control. correcto. Entonces, Entonces, el consejero podría estar allí y estar verificando y demás, más, sí, pero la decisión, el tema es de la administración. Bueno, ni dando indicaciones, ni dando absolutamente ningún no, el consejo puede estar allí, digamos que velando, siendo veedor. garantía. ¿Ujú? Listo. Bueno, Bueno, señores, ¿qué hora son? Son las 10:15, perdón, 7:15. Entonces, recuerden los demás, ahorita les doy el espacio. Por favor, temas puntuales de la clase, no se me salgan del contexto. Una vez regresamos, vamos a continuar un poco viendo con el tema del manual de algunos tipos de sanciones, ¿ok? Vamos a tocar un tema de sanciones. A eso de las 8:20 les envío el enlace del examen.
Entonces nos vemos en 15 minutos. Bueno, señores, les compartir el enlace. Temas que ven de convivencia a diario, ¿no? Es difícil porque la ley los protege, sí, es que es un tema que todos los días se ven. Por eso estamos hablando hoy de temas de convivencia. Bueno, mm, ¿qué pasa? Es importante que usted dentro de ese manual, ya el tema de regulen dentro de sus reglamentos, regulen porque pueden tener complicaciones, ya esto ya lo había tocado. Ahora bien, siempre debemos tener también claro y socializar y exponer a mis compañeros el examen, ¿no? A las 8:20 lo hacemos. ¿Tiene mucho afán el examen? A las 8:20 lo hacemos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muchos escribieron en el chat, venga, y es que la policía no hace nada. Realmente la policía no va a aplicar el código a menos que realmente se salga del contexto de la labor, o sea, si no, a menos que se salga del contexto del control de la administración, ¿ok? Menos que realmente ya, ya se pueda ver otro tipo de situaciones afectadas, la policía va a actuar. Realmente todo lo que ocurra al interior de la copropiedad es direccionado por parte de la administración, ¿ok? Por eso es que muchas veces la policía se abstiene a realizar cualquier otra labor, ¿ok? Nosotros no podemos hacer más que lo que el reglamento indique, sí, no es más. Es que por eso deben estar regulados muy bien. Si van a imponer sanciones y demás, deben estar en el reglamento. Nosotros tampoco no podemos irnos o extralimitarnos a exponer o a imponer sanciones que no estén reguladas, ¿ok? Que no estén reguladas. Eh, Porque sería como que nos impusieran una multa por el tema de convivencia en el código, pero por un tema que no está regulado en la ley. Entonces, tiene que estar regulado. Por esto, es muy importante que en sus reglamentos se establezcan este tipo de situaciones, que se limiten este tipo de situaciones. De lo contrario, va a ser un poco complejo, ¿ok? Va a ser complejo llevar a cabo y controlar todas estas circunstancias que nacen día a día, porque nacen día a día nuevas circunstancias, lo que conlleva básicamente a entender nuestra labor como administradores y que en realidad esta labor se debe ejecutar en compañía de todos, porque todos debemos ser buenos vecinos y tratar de comportarnos bien. Pasa que algunas veces o en algunos momentos no ocurre, es difícil, ocurre todos esos temas de convivencia y esto es normal. Realmente eso en todas las copropiedades vamos a tener temas de convivencia, vamos a tener problemáticas en la convivencia, vamos a tener posiblemente situaciones como que los residentes que sean arrendatarios no, no cumplan con las normas, pero también es falta de control. ¿Por qué? Porque nosotros no capacitamos a nuestros residentes y esto es una política que yo tengo también. Así como el administrador debe cumplir con un perfil y el consejo debe cumplir con un perfil, también se debe tratar y bueno, y así como hacemos de pronto capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, como el tema de las brigadas de emergencia y demás, deberíamos capacitar a mis residentes en temas de, eh, de convivencia. Ahora bien, en teoría, en teoría, cada vez que ingresan
un nuevo propietario, perdón, un nuevo arrendatario y un nuevo propietario, se debe socializar y entregar el manual de convivencia. El problema es, ¿realmente se hace? Yo pregunto, cuando usted ingresa a realizar una actividad en una entidad, ¿ok? Cuando usted ingresa a trabajar en cualquier entidad, ¿qué es lo primero que le hacen? Cuando usted ingresa a trabajar a una entidad, ¿qué es lo primero que le hacen al ingresar? Una inducción, ¿verdad? ¿Será que esto es ajeno a nuestra copropiedad? ¿Será que esto es ajeno? Si a usted le van a entregar un módulo de un reglamento en PDF que tiene 350 páginas, ¿será que usted como propietario nuevo va a leer ese módulo de reglamento? Porque es que también no solamente no es que el propietario llegue allá, sino que es que el reglamento a veces llega a ser demasiado engorroso, a veces llega a ser demasiado engorroso. Entonces nadie lee un reglamento de 200 hojas, de 200 páginas. Entonces ahí es donde, cuando es la función que debería tener la administración, aparte de entregar capacitación a todos los residentes, ya sea a través de unos pequeños tips. Mire, hoy en día tenemos mucha tecnología y pues el administrador puede entregar de manera semanal a través de algún tipo de video por todos los medios que tenga de comunicación, ya sean listas listas en WhatsApp, por ejemplo, podría enviar unos tips, unos videos, o tal vez crear una página de Facebook o una página de Instagram en donde suban como ciertas cápsulas diarias o semanales frente a temas de convivencia. Créame que así se logra impactar más. Yo sé que en una cápsula de menos de un minuto cualquiera la entiende y la comprende y es más rápido. Cuando llega un nuevo propietario, un nuevo residente, al menos citémoslo a la administración y dígale, venga, le voy a citar, háganle una breve exposición, explíquele temas, no solamente de convivencia, también temas de seguridad, ¿verdad? Cítelo a las administraciones, dígale, venga, el manual de convivencia junto con el reglamento estipula estas circunstancias, tenga un folleto corto y una página que tenga una sustracción clara de todas estas tipos de situaciones para generar cultura, que es lo más complejo de convivir, no solamente en copropiedad, también en las entidades, en cualquier otra organización. Lo más complejo es generar cultura, generar cultura. Y la generación de cultura se hace con capacitaciones que impacten o que generen conciencia. Pero podemos utilizar diversos mecanismos. Uno que yo sugiero, cítenlos en una pequeña inducción. Todas las entidades las hacen, ¿por qué nosotros no? Todas, hoy en día con el tema
tema de la virtualización y el tema digital, se pueden utilizar diversos medios para hacer pequeñas cápsulas. Pueden utilizar eh, un video corto donde establezca semanalmente ciertos tips y subirlo de pronto en la página de Facebook o en la página de Instagram, ¿verdad? ¿Para qué? Para que genere esa conciencia. De resto, de lo contrario, vamos a tener que los propietarios o los residentes no cumplen normas del manual de convivencia porque muchas veces ni siquiera nos entregan ni el reglamento ni el manual. Ni siquiera. Los vigilantes se pueden, claro, deben servirnos de apoyo en temas de seguridad. Ahora bien, ni siquiera tomamos ese trabajo para realizar esa labor. Ni siquiera dentro del reglamento explicamos y exponemos los derechos de los propietarios. Por eso es que existen la gran mayoría de los comportamientos contrarios a la convivencia, porque nunca nos explican, nunca nos exponen. Cuando usted llega, nunca le hacen una inducción. Cuando usted llega, rara vez le explican o le exponen que tiene algún tipo de normas que cumplir. Usted básicamente lo hace por inercia o porque posiblemente el jardinero o el señor de seguridad le informó, o cuando le entregan la escritura, un reglamento, pero es un reglamento que tiene a veces 500 páginas. eh, entonces pasa eso. Yo comprendo lo que usted me dice, Clara. El desconocimiento de la ley no justifica la falta. Comprendo y lo entiendo. Lo que se trata aquí es de buscar generar un poco más de toma de conciencia. Generar un poco más de toma de conciencia para minimizar para nosotros ese riesgo de problemas en la convivencia. Aunque bueno, podemos hablar de ignorancia supina, ¿no? A veces las personas pueden decir, justificarnos que no, que es que en el manual yo nunca me lo entregaron. Y el reglamento, eh, a nosotros en la escritura de la copropiedad generalmente no lo encuentran, ¿verdad? Puede pasar. O bueno, cuando es arrendatario, ellos no tienen ese tipo de documento. Esto es lo que debemos generar, buscar generar, porque muchas veces nosotros somos coercitivos. ¿Cómo? Cometió una falta, aplique el reglamento, debido proceso y sanción. Pero realmente muchas veces ni siquiera esa situación logra impactar en el comportamiento de mis copropietarios. Ahora bien, en algunos reglamentos se establecen algunos derechos de los propietarios, que es, por ejemplo, el uso y el disfrute. Eso es una buena práctica, sí. De hecho, algunas no tanto arrendadores, sino eh, inmobiliarias hacen eso. Que al momento de firmar el contrato le dicen, mire, este es el manual de convivencia, debe cumplir con esas situaciones y aquí está la sustracción del reglamento. Porque es que el manual de convivencia, como es un sustrato del reglamento, es mucho más sencillo entenderlo y más fácil aplicarlo. ¿Ok? Y obviamente dejar el soporte. Y esto también es bueno que se le deje compromiso a todos los propietarios. O sea, regularlo, establecer, bueno, propietario, si usted va a arrendar su apartamento, usted se debe comprometer a exponer y entregar el manual de convivencia a todos aquellos que arrienden o a aquellos a los que usted tenga vínculo contractual. Ahora bien, esto también debería ocurrir con el tema de los alquileres, por menos en los temas de alquileres de viviendas turísticas. También deberían exponer, conocer
ese manual de convivencia, porque también ellos también, digamos que son inquilinos que tienen un periodo de tiempo o cortos tiempos de arrendamiento, pero pues ellos deberían también conocerlo y deben ceñirse bajo las normas. Esto también debe regularse. Si no se regulan, si no se hacen procedimientos internos, si no hay obligatoriedad dentro de los propietarios, pues van a seguir ocurriendo todas estas irregularidades. O se va a seguir presentando todos estos temas de toma de conciencia en relación a los comportamientos que se deben tomar, que se deben realizar en relación a la convivencia dentro de una copropiedad. Y eso es como lo más, digamos que este es la mayor complejidad que tienen algunas de las copropiedades junto con el tema de la cartera. Ahora bien, derechos de los propietarios, el uso y el disfrute de la propiedad dividida, las cuales serán compartidas con el resto de los copropietarios. Ejercer los cargos de representación con base pues, al sistema que está establecido. Participar de las juntas de propietarios o mediante un representante y votar. Siempre hemos participado. Ser informado con respecto al desarrollo de la junta y acuerdos adoptados. Solicitar la inclusión en el orden del día sobre cualquier tema de interés para la comunidad. También puede impugnar algunos acuerdos que sean contrarios a la ley y a los estatutos. Vamos a ver más adelante este punto. Pero, ¿qué es lo único que podríamos nosotros impugnar en relación a las decisiones que se tomen mediante asamblea? Todo lo que sea contrario a la ley o los estatutos. Todo lo que sea contrario a la ley o los estatutos. Esto debe quedar claro a mis propietarios. ¿Qué es lo que usted puede impugnar? Todo lo que sea contrario a la ley o a los estatutos. ¿Será que el incrementar la expensa común para el año 2025, de acuerdo a la aprobación de un presupuesto, es un tema que yo podría impugnar o debería impugnar? Que porque a mí no me parece que deban subir la expensa. ¿Es contra la ley? ¿Es contra los estatutos? No, no debería impugnarlo. No debería impugnarlo. No se debe impugnar. No es una causa para impugnar. Ahora, que por ejemplo se regule. Ah, no, ya es otro tema. Aumentar el 300% el valor del parqueadero. Bueno, ya es otro tema. Pero en una decisión debe estar no. Y tampoco también sería contrario a la ley. Tendríamos que mirar si sería hasta dónde sería contrario esta situación. Hay que mirarlo. Por ejemplo, eso es tema de derecho subjetivo, ¿no? Ahora bien, ¿será que yo podría impugnar el hecho, por ejemplo, en el video miramos algo, ¿no? Que se impugnaba que algunas copropiedades dentro de sus reglamentos habían modificado el tema, por ejemplo, de la prohibición de mascotas. ¿Será posible esto? ¿Eso sí podría impugnar? ¿Es una decisión impugnar? Claro, claro, porque estaría afectando, eh, digamos que algunos derechos inclusive podría ser inconsecuente contra la ley. ¿Ok? Entonces, lo que podríamos impugnar es todo aquello que subjetivamente nosotros creamos que es contra la ley. Ya el juez determinará a través de su jurisprudencia, a través mm, de su criterio, si es o no es contra la ley, porque realmente nosotros lo manejamos de manera subjetiva y es como esa labor que nosotros pretendemos creer. Ya debemos a mirar después cómo es que lo interpreta el juez. Ahora bien, no todo se impugna.
aunque lo vamos a mirar más adelante, no todo se debe impugnar. Todo lo que sea contrario a la ley. Todo lo que sea contrario a la ley. Y esto debemos dárselo a conocer a mis vecinos, a mis propietarios. Por ejemplo, el compañero que dijo que es que impugnaba todas las decisiones de asamblea. Dentro de la defensa, el abogado debe dejar claro que esta situación no es ni contraria a la ley ni es contraria a los estatutos, y que por lo tanto es una situación o una demanda temeraria que está causando detrimento a la copropiedad y que por lo tanto, en caso de favorecer a la entidad o demás, pues se condene a costas. ¿Ok? Porque aquí nosotros no todo debería serlo así, o sea, no todo se podría ser impugnarlo, o sea, yo no puedo impugnar, entonces que mañana me dicen que mediante asamblea, el horario de, no, por ejemplo, que mediante asamblea se ordenó no sé, que se va a realizar el cobro de una expensa extraordinaria equivalente a dos expensas comunes. Entonces yo no estoy de acuerdo y de inmediato lo voy a impugnar. ¿Será que sí? Se aprobó mediante asamblea que para la reconstrucción de la cubierta, que no tenemos en ese momento fondos, se va a aprobar no sé, para el deterioro de alguna situación de la copropiedad, se va a solicitar la contribución de una expensa extraordinaria que equivale a dos expensas comunes. ¿Será que eso es una situación que debería ser impugnable? No, se tomó de acuerdo a lo que establece el foro. Entonces yo de pronto diga, no, es que, bueno, y si dice la persona, no, es que yo no estuve en la asamblea y por eso lo impugno. ¿Es culpa de quién? Suya por incumplir sus derechos y sus obligaciones. Ese tiene sobre todo sus obligaciones. Y eso puede pasar, que a veces nosotros no estamos de acuerdo con alguna decisión que tome la asamblea, pero si no es contrario a la ley o a los estatutos y mucho menos lo está afectando de manera, le está afectando algún tipo de derecho, pues no lo impugne, ¿cierto? No lo impugne, no genere ese desgaste, porque seguramente el juez va a decir, no, pero es que no es contra la ley, no está al contrario del estatuto y pues le van a cobrar. Entonces, manejen esa situación, comiencen en el tema de convivencia, díganle, explíquenle un poco a los propietarios a qué situaciones podrían ser impugnables y qué no. Siempre y cuando se tome mediante el quórum reglamentario, no hay problema. O sea, sí, usted puede, es cierto que usted puede mandar lo que quiera. Usted puede iniciar un proceso judicial por lo que quiera, pero eso va a generar un desgaste y seguramente se van a cobrar a costos. Le van a condenar a costos. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué va a afectar su bolsillo? Ahora bien, también otro tema y otro derecho que tiene, pues obviamente ser compensado por daños o algún tipo de perjuicio que le haya ocasionado, ¿no? Como es el tema de que, por ejemplo, se hizo una reparación de la tubería externa de la copropiedad y esa reparación le afectó su unidad habitacional. Eso debe ser, pues, se debe, digamos que, perdón, se debe en este caso, se debe ser compensado por este daño. También usted tiene derecho a llevar a cabo las obras que considere conveniente dentro de la propiedad privada, siempre y cuando no produzca alteración a la estructura del objeto dividido.
ni perjudique al resto de los propietarios. Edificaciones de apartamentos. Y algunas edificaciones de apartamentos, sobre todo. No, edificaciones de apartamentos. Que hoy por hoy utilizan los muros como muros de, eso se llaman de, bueno, esos muros son como parte de la estabilidad de la edificación, ¿ok? Que si se llega a afectar ese muro, podría afectar la estabilidad. Muros, no, no son muros de contención, se me escapó la palabra. Son como muros estructurales, muy bien, gracias. Muros estructurales. Entonces, claro, usted puede hacer todas las modificaciones siempre y cuando no afecte a los demás. Pero resulta que hay algunos propietarios que afectan la estructura modificando esos muros. Eso no lo podemos hacer. No se puede hacer, se debilita la estructura, digamos, debilita la estructura y puede ocasionar un daño mayor y usted tendría la responsabilidad sobre toda esa situación. ¿Ok? Entonces no se puede hacer. No, Duván, en la asamblea no se puede aprobar nada de esa situación. Eso lo debe condenar un juez. Lo debe manejar un juez. ¿Listo? Entonces sí, yo tengo derecho de pronto a hacer mis acabados como quiera. Yo tengo derecho a pintar, de pronto terminar mis acabados, cambiar el piso y demás de la parte interior de mi propiedad. Pero nada que afecte a los demás. Que no, que es que muchos, por ejemplo, dicen no. Es que eh, ya les expliqué, Gloria, ya les expliqué. Eh, Mientras las decisiones se tomen de acuerdo al quórum y de acuerdo a la asamblea, o de acuerdo al quórum decisorio, o deliberatorio, o de mayoría calificada, mañana vamos a ver el tema de asambleas, no hay nada que hacer. Entonces, sí, claro. En ese caso, estas son otras obligaciones, son otros derechos, pero ojo, porque estas situaciones se les debe dejar claro, claro que yo puedo hacer cualquier modificación en mi bien privado. Ahora bien, hay alguien que también hay un caso, no sé por qué pasa, que dice el propietario, no, es que yo tengo la escritura del parqueadero. Entonces, como a mí me pareció, y eso ya lo había tocado, a mí me pareció que mi vehículo se estaba exponiendo al sol y el agua, entonces yo lo voy a encerrar. No, porque aquí se altera de pronto, perjudica al resto de los propietarios o afecta la fachada de la copropiedad. ¿Listo? Esto es otro tema. Ahora bien, otro de los derechos que podemos y que debemos comenzar a capacitar, porque yo les comprendo que nosotros cuando nos compramos un apartamento o una vivienda nos entregan la escritura y de pronto nos entregan copia del reglamento, pero esos reglamentos generalmente son extensísimos, son realmente hasta tediosos, ver, nomás uno con verlo le aprecia. Entonces, tratemos de generar tips, ¿no? De generar sensibilización, de, por ejemplo, en las carteleras de la copropiedad colocar algún tipo de tips eh, que se utilice en algún medio de algún canal. Estos canales de WhatsApp se podrían utilizar para exponer situaciones relevantes. ¿Para qué? Para generar conciencia en la copropiedad.
también debemos respetar, o son unas obligaciones, ya que hablamos de obligaciones, es respetar las instalaciones y elementos comunes. Cuando se habla de respetar las instalaciones y elementos comunes, no faltará el vecino, y eso ya lo había tocado, que en la parte del sótano que colocan en el parqueadero, se le dé por conectar un cargador para el automóvil eléctrico. Y ese consumo se carga a las zonas comunes. Debemos respetar esas instalaciones. Si lo vamos a colocar, la verdad tenemos que ir directamente a mi copropiedad, que sea directamente al consumo de mi copropiedad. Otro punto es ver por la conservación de la propiedad con la finalidad de no perjudicar a los demás propietarios. Caso de ayer, que yo tengo una terraza. Entonces en esa terraza que me pareció muy chévere y muy bonito y quise construir o levantar una estructura. Que porque la terraza es bonita, entonces yo quise, yo quise adelantar o levantar una estructura donde iba a ser una nueva edificación. Esto puede afectar a la conservación de la propiedad también. Eh, Obviamente, utilizar correctamente la propiedad dividida y responder por las irresponsabilidades cometidas por el mismo o por quien está ocupando el piso local. Miren, generalmente, generalmente, las conjuntos residenciales tienen una destinación para su uso, ¿cierto? Y es residencial. ¿Qué pasa si en un apartamento de este conjunto residencial lo utilizan para hacer una actividad económica que tiene que ver con un tema industrial? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en uno de sus apartamentos de la propiedad horizontal, de la copropiedad, un reuso residencial, comienzan a realizar, colocan una empresa ahí en ese apartamento con temas relacionados con confección, con temas de utilización, por ejemplo, de transformación de equipo de jabones o cosas así? ¿Se puede hacer? ¿Se podría hacer? ¿Por qué? Mire, les cuento algo. Hace poco sí hubo un requerimiento de la DIAN por parte a una copropiedad por el tema de, creo que el impuesto al valor agregado del IVA, o bueno, creo que fue por otro tema de impuestos. Porque resulta que en esa propiedad de uso residencial, y creo que también fue tema de planeación municipal de ese municipio, y la curaduría, porque resulta que ellos verificaron el RUT de varias entidades o empresas, y adivinen dónde estaban ubicadas, en un conjunto de uso residencial. Entonces comenzaron a manifestar, venga, pero entonces ustedes ya no son conjunto de uso residencial, sino mixtos, que ya no es de uso habitacional. Y ahí los tienen con unos requerimientos por eso. Porque claro, como hoy en día todo está sistematizado, entonces cuando se dieron cuenta sí, por el uso del suelo y demás, es como todo está sistematizado en el RUT de las entidades y de las personas naturales, se establece la dirección para el efectos
comerciales, ¿no? Y ahí está este tema. El tema de Airbnb, eso sí está regulado y hay una ley para eso. Eso lo miramos un poco más adelante. Sí, ahí juega también el POT, entonces no se puede, para lo que es, para lo que es. Miren, también tengan mucho cuidado, no sé por qué, a veces nos descuidamos mucho con el tema de la seguridad. Eh, Sobre todo con el tema de los Airbnb, las viviendas de uso residencial, perdón, de uso eh, turístico. Las utilizan para el tema de webcam. Y miren, hace poco, el año pasado, por ahí como en febrero, pasó en Cali que una vivienda de esas de uso que estaba regulada, obviamente, y permitía el reglamento que así pasara, así pudiera hacer, y tenía todos los permisos para así trabajar. Pero era alquilada por personas para prestar servicios sexuales con menores de edad. ¿Cómo la ven? Y resulta que esto fue denunciado y ahí está en problemas la administración por falta de control y el propietario también por falta de control. Entonces, por eso, sí, si se puede, o sea, el reglamento lo permite y se cumple con todo el tema de la vivienda turística, háganlo. Sí, pueden, o sea, pueden hacerlo, pero ejerzan los controles, porque puede pasar esto. No, no. Y ojo, también, vuelvo y le digo, ese tema regulen. Y entre sus procedimientos exijan en este propietario que si va a realizar ese tipo de uso, primero que va a cumplir con todo lo que establece la norma. Segundo, que debe garantizar y hacer un análisis a quién la rienda, a quién la alquila, porque eso sí pasó. Eso pasó en Cali. Alquilaban esas viviendas de uso residencial en conjuntos, en conjuntos, obviamente para algunos y no se dan cuenta. Yo se las voy a explicar más adelante. No nos adelantemos, pero entonces estamos hablando de algunas obligaciones. Gustavo, lo de la cámara, dejémoslo para el tema ¿de qué? De protección de datos. Entonces, miren, señores, esas son obligaciones. Nosotros tenemos esas obligaciones. Usar el apartamento, nuestra propiedad para lo que es. ¿Ok? Lo que pasa es que, sí, es que ahí iba a mirar. Lo que pasa es que lo de protección de datos lo tocamos más adelante. Pero yo les explico el por qué y cómo deben ser. Ahora bien, en caso de venta, también es importante que se comunique. O sea, otra de las obligaciones está en que esas están obviamente reguladas dentro del reglamento o deben estar, digamos que son las más comunes, comunicar a los demás propietarios que se va a realizar se realizó la venta y quién es el nuevo propietario. Designar un domicilio para recibir notificaciones también es parte de nuestras obligaciones y aceptar y respetar los acuerdos válidamente adoptados. Válidamente adoptados. La administración, claro. Las viviendas, es que también ahí está ese problema, que a veces dicen, no, es que no hay una tienda, entonces colocan una tienda en un apartamento. El apartamento no es para eso, no es para ninguna actividad comercial. Se supone que es de uso residencial. Para eso es.
Muy bien, Luz Elena, sí, lo que dice usted es cierto. Yo les explico porque no quiero dilatarme en otro tema que no tiene que ver acá. Entonces, miren, aquí primero, derechos que tenemos, pero tenemos obligaciones. Esas obligaciones debemos exponerlas y explicarlas y hacerlas cumplir y regularlas. Si tenemos o situaciones como Airbnb, regúlenlo, señores. Dentro de sus reglamentos, regúlenlo y generen esa obligatoriedad de esas personas que son propietarios de sus apartamentos. Sí, estoy presentando, regúlenlo. ¿Por qué? Porque puede pasar esa situación, lo de la explotación de menores en actividades sexuales. Miren que eso es delicado y la copropiedad está en un proceso litigioso gravísimo. Y quién sabe, eh, seguramente va a ser condenada. Y seguramente va a ser condenada a a pagar una indemnización por ese tema, porque no existieron unas regulaciones internas. Obviamente el propietario tiene una responsabilidad, claro, y es solidario, pero la propiedad también por no ejercer ese control. Regulen, regulen también el tema eh, el Airbnb genera muchos, o bueno, no tanto el Airbnb, sino cualquier mecanismo de plataforma, bueno, cualquier tema de vivienda turístico. Regulen, por favor, esas situaciones dentro de sus manuales y sus reglamentos. ¿Por qué? Porque también debemos saber, entender que la copropiedad viven niños y no cualquiera debería ingresar allí. Miren, también hay un caso también muy común y eso pasó también en la ciudad de Bogotá. ¿Qué pasó? Se alquiló, se arrendó por unos días un apartamento a través de la plataforma Airbnb. Ingresaron 4 personas. Esas 4 personas, normal, ingresaron, se les arrendó el día, normal. Pero resulta que ellos ya habían hecho un análisis de una persona que era comerciante, que vivía en esa torre donde alquilaron el apartamento y que de acuerdo a ese análisis, esa persona manejaba unas cantidades de dinero exorbitantes. Y aparte tenía elementos como joyas y demás. Entonces, esos inquilinos temporales, adivine qué hicieron. Vulneraron la seguridad porque ingresaron, estuvieron 4 días y en el último día cometieron el acto ilícito y hurtaron esos dineros. Y adicional a ello, hirieron bueno, el servicio de seguridad. ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Qué creen que pueda pasar? Pues seguramente van a iniciar un proceso, seguramente van a iniciar, van a responder el dueño va a iniciar a responder también van a llamar a la administración a informar, bueno, qué controles hizo, si tenía un procedimiento eh, para la identificación de ese tipo de personas, si por ejemplo al ingresar se pudo validar, hoy en día es muy fácil validar por cualquier página de web el tema de los antecedentes judiciales, ¿verdad? Y los temas de policía. ¿Será que, será que la seguridad en ese momento debería hacer un análisis, así sea corto, con un procedimiento de verificación a través de las cédulas en las páginas, si esas personas tienen antecedentes? ¿Será que deberíamos hacerlo? Debemos regular esas situaciones. Miren, ese es un buen procedimiento. No son función de vigilante, pero deberíamos establecer ese control.
un primer filtro. O sea, asumir que el propietario cuando va a entregar ese apartamento hizo esa verificación. ¿Sí? Ahí es donde comenzamos a decirle, bueno, propietario, usted puede hacer el uso de esto, pero se debe regularnos. Y cuando ingresen esas personas, no son funciones del vigilante, pero podríamos hacer un análisis previo, ¿no? O sea, podríamos hacer un análisis previo de seguridad. Podríamos también, digamos que por algún motivo, solicitar apoyo a la policía para que tome antecedentes. También podría ser. No, Diego, pero entonces esto se podría dejar para que el propietario identifique si esta persona tiene antecedentes o no y que se responsabilice sobre toda esa situación. ¿Por qué? Porque estos temas de viviendas turísticas que deben estar también ligadas a las obligaciones del propietario pueden generar una vulneración a la seguridad. Ok, sí. Eso, eso ahí es donde yo estoy diciendo, hablando. Regúlenlo para que el propietario garantice y establezca de cierta manera controles para ello y si es posible, eh, cómo controlarlo. Ana María, señora, te escucho. ¿Cómo lo manejaron? Buenas, ¿me escuchan? Muy buenas noches. Hola, Ana María. Buenas noches. Bueno, les comento pues nosotros somos una inmobiliaria y también manejamos propiedad horizontal. Nosotros como parte arrendataria también, nosotros investigamos todos los antecedentes del arrendatario que vayamos a meter dentro de la propiedad horizontal. Pero voy a hablar desde el punto como administrador de propiedad horizontal que a veces somos. En esa figura nosotros nos reunimos con el consejo y le recomendamos al consejo solicitar un número o unos documentos iguales o parecidos a los que nosotros hacemos en la inmobiliaria y hacemos un control exhaustivo. ¿En qué sentido? Solicitamos el contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento puede ser de 3 meses, de 6 meses o de 1 año o hasta más. Si hay una persona que sale con un contrato de días, ya eso es lo que usted estaba hablando. Adicional a eso, ellos deben de anexar todos los antecedentes penales, Contraloría, Procuraduría, todo lo debido anexado con fotocopias de la cédula, si tienen mascota, nombre de la mascota, edad, raza, los documentos de identidad hasta de los menores de edad, firmando un documento de confiabilidad que esos documentos no van a salir de la administración. Todos esos documentos los anexamos y eso ha reducido el tema de arriendos de días, porque se abstienen, las personas dicen, no puedo hacer eso porque allá me exigen esto, y no, un arriendo por días no exigen tanta documentación, o sea, lo arriendan y punto, pagan los días y listo, es como un hotel. Sí. Entonces, eso nos ha curado en salud muchas cosas. Y eso es lo que yo les recomiendo, porque a nosotros nos ha funcionado. Que realmente también es algo complejo y aquí es donde debemos comenzar a generar esa responsabilidad que deben tener esos propietarios realmente. Ya les voy a compartir el examen. Esos propietarios. Porque, listo, el arriendo por días, de pronto lo que puede generar es una vulneración en la seguridad de la copropiedad. Y eso sí nos puede afectar a todos. Claro, puede afectar al propietario, claro, pero puede afectarnos a todos. Mientras inicia el proceso, puede iniciar a afectarnos a todos y debemos comenzar a regularlo. Debemos establecer esos controles previos y esos, digamos que compromisos que deben tener estas personas para poder cumplir
con esas actividades. Bueno, señores, como lo han pedido, les voy a compartir el examen. Es corto, son 11 preguntas. Eh, es un examen de los primeros temas. Son ¿qué? Las 8:35. Entonces, tienen hasta las 9:10, 9:20 para este ejercicio. ¿Listo? Se los acabo de enviar. Pueden adelantar. Tengo 268. Mm, la mayoría estuvieron en un puntaje casi perfecto. De 11. La mayoría estuvieron en un puntaje casi perfecto. Muy bien. Sí, excelente. Sí. Muchas gracias por esto, por eso, porque realmente yo veo que con ese puntaje, han aprendido, han conocido o han recordado y les ha quedado un poco lo que les ha aprendido. Hemos manejado sus días. Bueno, señores, bien, me alegra porque realmente los resultados no se notan que han como impactado en ustedes. Listo, señores, vamos a dejar hasta aquí. Luego mañana, Dios mediante. Ya nos vemos, si Dios lo permite, para continuar con este diplomado. Feliz resto de noche.